Entonces, si Dios todo lo sabe, entonces si Dios todo lo sabe, Dios sabía que al él poner ese aviso, Adán iba a pecar. La idea sí es antropocéntrico, la vida es antropocéntrica también. Porque nosotros estamos basándonos en claro. Por lo tanto, nosotros estamos basándonos en un concepto que ninguno podemos argumentar. Se han hecho arcas con la medida que se tiene en la Biblia con respecto a cómo los hebreos medían por codos, por anchura y altura. Es que a veces la Biblia hace que nosotros veamos las cosas de un punto súper incoherente. Lo que pasa es a lo que hicieron ese cálculo y a lo que lo demostraron empíricamente. Si no vamos 100% por la Biblia y yo te entro 100%, que me lo hiciste ahorita, yo te meto 100% por la Biblia, entonces tú te vas a salir de la Biblia y me vas a meter la ciencia. Pero pongo delante, o sea, a Josué le dice eso. Ajá. Y vuelve y se lo repite al pueblo donde la nación tenía extranjero y le dice: ¿acaso quiero yo la muerte del impío y no que ustedes decidan que apartarse de sus malos caminos? Que yo creo en Dios, creo que Dios es soberano. Sí. Creo en el libre albedrío, yo creo en el libre albedrío, pero en el libre albedrío que yo creo no entra la omnisciencia. Yo tengo la cronología de cómo lo van a hacer. Sí, yo sé. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí y no me metí en eso. No hice nada. No me metí en... Seguimos con el debate. Niños, en el debate anterior estaban hablando de Job y usted decía que Job le pasaron todas esas cosas por un propósito. Si podría explicar un poquito más el concepto para poder entender por qué Dios permitió que pasaran tantas cosas a Job y cuál era el propósito. Bueno, para uno hablar de propósito, uno tiene que entender el significado del término propósito. Obviamente todo pasa por un propósito, porque Dios conoce todas las cosas. Y al conocer todas las cosas se van dando conforme a yo usé el término soberanía de Dios. Es decir, no hay nada que pase, como dice la Escritura. Como esto es un debate, hago constar que yo no estoy de acuerdo con que Dios sabe todas las cosas y, y que todo sea por un propósito. Sí, porque de ser por un propósito, estaríamos hablando de la predestinación. Pues estaríamos hablando de que la vida es cíclica. Si es todo por un propósito, estaríamos hablando de que si mañana yo decido ser un genocida, Dios sabe que yo voy a ser un genocida y Él puede evitar que yo sea un genocida. Pero permite. Y Dios va a permitir que yo sea un genocida bajo el libre albedrío. Que si usted me pregunta a mí, eso ni siquiera entraría dentro del marco de la justicia divina, dentro de la justicia de Dios. Si usted me pregunta a mí, pero dele. Lo que pasa es que vuelvo al concepto. Propósito tiene un significado en cada acto. Entonces, la predestinación no entraría ahí, porque la predestinación es algo que Dios determina así porque sí. Pero la maldad, Dios no la determinó, porque incluso Dios, cuando creó, puso ciertos avisos, vamos a llamarle así. Cuando habló con Adán, le dice: óyeme, no me comas de este árbol porque el día que comas ciertamente morirás. Eso es un aviso. En mi caso, entonces, cuando usted habla, yo le voy haciendo preguntas para que la gente no pierda el hilo, yo personalmente. Entonces, lo primero que usted dijo cuando comenzó el debate fue que Dios todo lo sabe. Sí, correcto. Entonces, si Dios todo lo sabe, entonces, si Dios todo lo sabe, Dios sabía que al él poner ese aviso, Adán iba a pecar. Sí, tenía conocimiento de eso. Claro. ¿Cómo se llama eso? Omnisciencia. Entonces, omnisciencia se le pone en un ángulo bonito, un ángulo chulo. Bueno, ese es el término que yo conozco. Ok, no obstante, si Dios lo sabía, y no solo por esa parte, yo le puedo enumerar un sinfín de cosas que han sucedido. ¿Cómo usted lo justificaría eso? ¿Bíblica o humanamente? O sea, ¿cómo se justifica eso? En base al conocimiento de Dios, de que todas las cosas iban a pasar como están sucediendo. Sí, que yo le digo a usted que yo no creo en que las cosas sucedan por un propósito, porque yo no creo que un ser creador esté en esa charlatanería de perder el tiempo con nosotros. Vamos a ver énfasis, mira. Ok, antes de... Yo sí creo que nosotros, Dios nos regala la vida, y luego de regalarle la vida, entrando en la Biblia, utilizando como referencia a la parábola de los talentos, nosotros tenemos que determinar qué nosotros vamos a hacer con esos talentos, haciendo uso de ellos con el regalo de la vida que Dios nos dio. Pero si nuestra vida estuviese sujeta, uno, a un libre albedrío, que estaría atado a tú eres libre, pero tú tienes que hacer esto,
Porque aunque tú seas libre, si tú no haces esto, yo te predispongo, si tú no haces esto, entonces tú vas a ser condenado, entonces no hay un libre albedrío. Sí. Entonces ahí hay una predeterminación. Entonces, yo no creo en que haya un propósito per se. Yo creo que el ser humano falla, que el ser humano se equivoca y que Dios no necesariamente sabía que iba a pasar. Eso creo yo también, énfasis. Okay. Ahora, lo que pasa es que cuando yo te uso el término propósito es sobre la base de un punto específico, de un acto, de una acción o de lo que se quiere buscar. Sea más claro. O sea, tú estás hablando en el contexto general. El propósito de Dios, ¿cuál fue? Cuando no existía nada, crear. Eso no, en Job, ejemplo, el propósito de Dios con matarle la familia, con quitarle todo a Job, ¿cuál fue? Primero, vamos a aclararte para ver en dónde tú y yo estamos de acuerdo y en dónde tú y yo vamos a debatir. Okay. Ahí tenemos que tener los conceptos claros. Okay. Deberíamos estar parados en el tema de Job porque se puede tergiversar la conversación. Pero tú te fuiste a otro lado, espérate. ¿A dónde? No, yo no me fui a otro lado. Tú estás hablando en sentido general. Tú estás diciendo, es que yo no creo que el propósito de Dios es que el hombre haya hecho esto, peque y haga tal o cual cosa. Estoy dentro del mismo marco, pero entonces, en el contexto general, el propósito de Dios, que ese término lo que significa es que hay una intencionalidad en ti en un momento determinado. Dios, su propósito fue crear, creó, ¡pum! Ahí salieron los ángeles. Luego viene el propósito de Dios de crear. ¿En qué parte de la Biblia habla de que el propósito de Dios fue crear y de ahí vinieron los ángeles? Claro, porque eso es lo que significa el concepto propósito. No, pero el concepto no, porque usted siempre ha dicho, y lo dijo en el debate con Dani, lo dijo en el debate anterior con el pastor, que usted se ríe por la Biblia. Sí. En la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia dice que el propósito de Dios fue crear y dentro del marco del propósito crear a los ángeles? No, a ver, cuando tú me vas a hablar textos bíblicos o tú me vas a dar una referencia bíblica directa, obviamente que tenemos que irnos a la Biblia. Pero si tú y yo lo que estamos es razonando el concepto propósito, la Biblia no es un diccionario que te va a explicar. Tú te sale a conveniencia, ¿oíste? No. Tú lo que no eres pariguayo. A ver. Tú lo que no eres palomo. Yo me estoy poniendo. Tú lo que no eres palomo. Yo me estoy poniendo en tu. No, ¿en tu qué? Yo me estoy poniendo en tu lugar y tú estás dándome tu entendimiento de propósito. Y como yo entiendo a dónde tú quieres ir, yo primero estoy partiendo del concepto general. Que tú dices, es que el propósito de Dios no puede ser esto porque esto sería predestinación y me hablaste de libre albedrío. Entonces, yo me voy al principio. Dios tiene un propósito en crear, porque todo lo que tú haces, este programa, hablar, llamar a una persona, organizar este debate, tiene que tener un propósito, porque tú no tienes propósito, tú estarías andando en el azar. Sí, pero eso somos nosotros. Nosotros no podemos entrar en el concepto de Dios. Nosotros podemos tener un propósito para la cosa. Tú estás hablando con Dios, tú estás hablando conmigo. Sí, entonces yo te tengo que explicar. Sí, pero nosotros no podemos interpretar las intenciones de Dios. Nosotros podemos hablar de las intenciones de nosotros. Yo te estoy diciendo en base al concepto. Okay. Puede ser que yo esté equivocado, ¿entiendes? Pero en base al concepto de propósito, Dios actúa en un momento determinado para X situación. Entonces, lo hace en base a un propósito. Lo que pasa es que a veces tú dices algunas cosas utilizando referencia de algunos términos, tratando de llegar a un punto que realmente lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver con lo que... Tú no le ves sentido. Okay. No es que yo no le vea sentido, es que no tiene nada que ver con la base, con lo que se trata. Ok, la base tuya es... Pero vámonos, sigue por la tuya. La base tuya es que tú rechazas que Dios cuando hace algo no tiene propósito. No. O sea, ese sería el contexto Dios general. Es soberano. Esa es mi creencia. Dios es soberano, totalmente soberano. Ahora, eso es correcto. Dentro de la soberanía de Dios, yo creo que Dios no anda pendiente a permitir que le maten familia a gente. Eso, de existir el diablo, eso sería un trabajo del diablo, de existir el diablo. No el diablo comunicándose con Dios y de que relajando con la humanidad. Mira tu siervo Job, porque hay omnisciencia. Y desde el momento que existe la omnisciencia, Dios que sabe pasado, presente y futuro, ni siquiera nosotros podemos encasillar a Dios en el fin de los tiempos. No, porque el fin de los tiempos entonces lo sabe. Entonces, eso es correcto. Al conocer el fin de los tiempos, primero tendríamos que quitar el libre albedrío. Eso es lo primero. Lo segundo, aparte de quitar el libre albedrío, tendríamos que quitar la justicia y la misericordia. Si él sabe el fin de los tiempos, tendríamos que quitar. Pero claro, porque sabe quién va a violar a una niña. Pero eso no sabe quién va a matar a una persona inocente. Ok, pero independientemente de eso, énfasis, no se quita la libre acción que tú realizas en tu vida. O sea, no se quita, pero que Dios sepa lo que tú haces no implica que Él soberanamente, porque tú crees que Él es soberano, claro, creo que te haya dado a ti la libertad. La forma de tú conducirte en tu vida. O sea, eso sale de Él. ¿Tú recuerdas que yo te dije a ti que a veces tú acondicionas las cosas? A ver, ¿cómo yo puedo condicionar si yo veo que tú tienes libertad de hacer esto? Para eso tú tienes que sacar la omnisciencia. Para que sea como tú estás diciendo,
Obligatoriamente tiene que sacar la omnisciencia. ¿Dónde se cancela la omnisciencia? No entiendo. Ok. ¿Por qué se cancelaría la omnisciencia si soberanamente también Dios te permitió actuar? No, mira, ok. Cuando yo te hablo de la soberanía de Dios, dentro del marco de la soberanía, en tu marco de tu soberanía, tú dices que si van a asesinar un pueblo, Dios sabía que lo iba a asesinar. Dentro del marco de la soberanía de Dios, yo creo que Dios es tan soberano que no anda pendiente de esos disparates. Dios lo que está pendiente Pero lo conoce, eso es lo que dice la Biblia. No, porque de conocer, nosotros conocemos cualquier cosa. Nosotros vemos que pasó cualquier cosa. Además, para serte sincero, yo no creo ni siquiera que Dios está pendiente de que mirando para acá ni nada de esa vaina. Yo creo que lo que están aquí son los ángeles. Eso es algo muy antropocéntrico de cómo la gente ve a Dios. Pero en los atributos de Dios, en realidad, aún Él no te mira. En realidad sí es antropocéntrico. La vida es antropocéntrica también. Porque nosotros estamos basándonos por lo tanto, nosotros estamos basándonos en un concepto que ninguno podemos argumentar. Tú pudieses decirme, no, nosotros científicamente podemos demostrar que hubo un arca de Noé. Sí, pero tú científicamente ni matemáticamente me puedes demostrar que todos los animales del mundo en pareja caben en la supuesta arca que se encontró. Es decir, que si nos vamos a ciencia y nos vamos a matemática, antropocéntricamente, la Biblia está totalmente equivocada en ese plano. A ver, tú saltaste del libre albedrío, propósito, soberanía y el caso de Lo que pasa es que tú me tratas hasta la antropocentria. Con el arca de Noé, pero mira, el arca de Noé, si tú te pones a razonar, yo utilicé como referencia el arca de Noé. Cuando yo utilicé el arca de Noé, te dije, fue una simple referencia. Okay, no es específicamente el tema. Lo que te digo es que si nos vamos en ese plano, hay muchísimas cosas que no cuadran. O sea, que por más que tú la trates de encajar, no cuadra. Claro que sí. Imposible que cuadre. Claro que sí. Lo que tú dijiste cuadra, se ha demostrado incluso con experimentación, experimentación cuando tú pasas el proceso empírico. Se han hasta creado arcas, se han puesto incluso con análisis de cantidad de lo que te puede abarcar esa medida. Tú tienes que estar pendiente al debate, pero no. Wow, el tipo está diciendo la cosa como sí, pero déjame explicarle a Dani, no tiene que ver contigo. Okay. No ponga cara ni te ponga como, este tipo tiene la verdad o no tiene la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo este tipo? Porque puede ser que la mayoría de cosas que tú creas no son. Exacto. Entonces, yo te recomiendo que escuches. Está pendiente a los argumentos de él, a los argumentos míos, lo que planteo aquí, porque lo que plantea JR, cualquier cosa que plantee bien. Vamos a caer en para que tú reformules y para que aprendas también a manejarte como comunicador. Vamos a caer en el punto de Job, pero es un puntico rápido y me pareció interesante decírtelo. Se han hecho arcas con la medida que se tiene en la Biblia con respecto a cómo los hebreos medían por codos, por anchura y altura. Se ha hecho. Se ha hecho un cálculo basado en la misma narrativa del Génesis, de los animales puros y otros que no, cómo era que ellos lo entendían, ¿verdad? O sea, qué tipo de animales era que el concepto hebreo entendía por esto. Se hizo un cálculo también de qué cantidad de animales con relación a los que podían sobrevivir fue que entraron al arca. Porque no todos los animales eran terrestres, habían animales que iban a sobrevivir muy bien en el agua. Claro. Entonces, se hizo un cálculo de la cantidad de aves que podían caber en el tercer nivel. Ese cálculo, ¿cómo se hizo? Eso fue por análisis. ¿Análisis qué? Eso le llaman análisis, ¿cómo le dicen esto cuando son la parte marina? Es un force, ¿usted sabía? No es un force. Más allá, hicieron, infinito. Oye, y yo porque ese tema, yo tengo mucho que no lo toco, pero hicieron una evaluación, hicieron la experimentación de manera empírica y el cálculo conforme a las medidas del arca y la cantidad de animales que fueron convocados para estar ahí. En términos de peso, de resistencia, todo eso lo pasaron. ¿Qué cantidad? Canadá no. En Holanda se hizo ese experimento. Hubo una familia del papá y varios hijos que duraron 2 años construyendo un arca, con la misma medida. Luego entraron para medir el peso, para medir incluso también sobre el peso, el cómo podía en mar abierto, en aguas turbulentas, ver si el arca se sostenía. O sea, eso tú lo puedes buscar ahora mismo en internet. No, el asunto es que se sostenga, ahora, eso es disparate. Y en cuanto al peso, porque no recuerdo cuanto al peso de los animales. Okay, análisis creo que naval, análisis de física naval, si no me falla la memoria. Un análisis de ingenieros navales con respecto a esos experimentos dijeron, sí, esto es un buque. O sea, si ellos no están diciendo que el arca fue así, o que lo construyeron. Fue una pareja de animales. Una pareja de cada animal, de cada especie. Una pareja de cada especie, pero según el orden que Dios le dio a Moisés. ¿Cuál fue el orden que Dios le dio? El orden. Animales. Bueno, vamos a la Biblia. Porque
Vamos a la para yo no inventar. Vamos búscalo tú mismo ahí. No te preocupes. Eran 7 parejas. Que yo creo en usted, así como usted cree en Pablo. Yo creo en lo que usted me va a decir. 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. Algo así. Vamos a buscar aquí. Que después se cambió de 7 parejas, cambiaron a una pareja. No, es que había una división. O sea, había una separación de la cantidad de animales. Tantos de esto, una pareja de esto y de esto, tantos de otros animales, tantos de las aves, X cantidad. Y uno puede inferir también que están los insectos, los que tenían que sobrevivir en el arca, porque hay insectos que sobreviven estamos claros que el hecho de no implica que, ¿verdad? Porque como quiera estamos lloviendo sobre mojado. O sea, hay animales que sobreviven en agua siempre y cuando no sea salada. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde tú me vas a dejar los reptiles? Es que el agua no era salada. Sí, pero la única forma de que existiese pero es lo que dice el texto. Un diluvio universal tiene que abarcar agua salada obligada. Dame el texto. Claro, porque el agua dulce se va a juntar con la salada. Hay una mezcla, pero no se hace agua salada. Eso también lo podemos buscar en internet. Cuando tú ves cuando se hace un maremoto, que entra el agua, dependiendo de la cantidad, no todo es agua salada. El diluvio no fue universal. El diluvio, bueno, dice la Biblia que fue universal. Pero es que si no vamos... Déjeme ver si entiendo algo. Lo que pasa es que ahí entra la conjetura de Énfasis, que ahí yo no puedo refutar a Énfasis. Énfasis dice, el diluvio fue universal, pero ¿cuál fue el alcance en términos natural de ese diluvio? ¿Qué produjo ese diluvio? Ahí ninguno de nosotros estábamos ahí. Usted sabía que a veces la Biblia hace que nosotros veamos las cosas de un punto súper incoherente y nosotros a veces hasta nos aferramos a la misma ciencia. Nosotros a veces utilizamos hasta la misma ciencia para cuadrar nuestras incoherencias. Es que si nos vamos al razonamiento como tal, el diluvio universal no hay forma de que pudiese existir. Lo siguiente, el agua que nosotros tenemos es reciclable. El agua pasa por un proceso. Sí. Toda esa agua que abarcó el planeta completo, ahora mismo, ¿dónde está? Yo no sé si tú entiendes que la misma agua que nosotros nos estamos tomando ahora es la misma agua que estaba en aquel tiempo. No, está disminuyendo el agua dulce, ha ido disminuyendo con el tiempo. Realmente. Pero yo entiendo tu punto. A ver, déjame ver cómo. ¿Dónde está? O sea, ¿qué pasó con esa masa de agua que estaba? Que cubrió la tierra. Que cubrió la tierra. La tierra completa. En la tierra completa, ¿qué pasó? Porque si, por ejemplo, se congela, yo te puedo decir, pero mira, está en el polo norte y está en el polo sur. Sí, eso es agua congelada. Sí, pero ese es el primer argumento. La cantidad de agua que tiene el polo norte y el polo sur no va. O sea, no da para abarcar la tierra completa, porque si estamos viendo por el calentamiento global, las capas de hielo se están derritiendo todas y aún así está aumentando. Está aumentando. En algunos lugares, en algunos puntos el nivel del mar, en otros va bajando. Sí, por eso es un proceso dinámico. Es un proceso dinámico porque todo va a depender en qué lugar de la tierra esté ubicado. Producción quiere decir algo. Ese país. Ok. Sí. De la única forma que el diluvio puede ser coherente a los oídos de los oyentes y televidentes es que el diluvio que expresa la Biblia haya sido en una área en específico y exactamente. Como yo le dije anteriormente. Hay algunas hipótesis de eso, pero esa es la teoría que yo... Bueno, esa teoría yo te la pudiese apoyar. Bueno, ¿fue un lugar en el específico? Sí, yo te anteriormente, digo, en uno de los programas, yo dije que la única forma de que el diluvio haya existido es que haya sido en una parte. ¿Por qué? Por donde quiera que usted lo force, una pareja de animales, inmundos o no inmundos, no hay manera de que quepan en el arca. Sí, hay manera, porque te dije que ya lo probaron. No. Sí, ya eso no es la Biblia. No. Ya entonces tú tendrías que poner una objeción a lo que hicieron ese cálculo y a lo que lo demostraron empíricamente. Si no vamos 100% por la Biblia y yo te entro 100%, que me lo hiciste ahorita, yo te meto 100% por la Biblia, entonces tú te vas a salir de la Biblia y me vas a meter la cantidad de animales de qué vamos a hablar. Énfasis, lo que pasa es que usted está diciendo ¿el hipopótamo es puro o impuro? Pero es que vamos de nuevo al caso, mira. En la Biblia te habla de una cantidad de animales, hay una división de animales, pero no te habla de que todos los animales del planeta Tierra entraron al arca. Te está haciendo una división. Ahora que tú digas, esta división no me cuadra, esta cantidad de animales que está ahí no me cuadra, o no sé la cantidad específica, es otra cosa, énfasis. Ahora, si tú me mencionas a mí el hipopótamo, o tú me mencionas a mí el cocodrilo, o tú me mencionas a mí... Usted me va a decir que cualquier animal que pueda sobrevivir en el mar, yo te voy a decir, no está en esa lista. Porque la lista que se supone proyecta los que entraron al arca eran que necesitaban sobrevivir
dentro del arca, no fuera de. El hipopótamo lo necesita porque el hipopótamo es de agua dulce, no le voy a hacer una pregunta. Ahí vamos con el ciclo del agua. Le voy a hacer una pregunta Entonces, bonita. Lo que tú tienes que ver es cómo se dio el ciclo del agua. Cuando Noé te está diciendo de dónde surgió esa cantidad de agua. Cuando Noé habían dinosaurios. Wow, qué pregunta. Usted quería, desde que llegó, eso es lo que te quería. A ver, muy buena pregunta esa. Mira, pero porque te la voy a responder rápido. Te la voy a responder rápido para que. Mire, si me salta con una guayaba, voy a cambiarte el tema. No, espérate. Dije con las bestias y eso. Mira, la Biblia, tú sabes, el concepto de dinosaurio fue creado en 1930 y pico. Por una taxonomía del descubrimiento de fósiles. Y inventaron el concepto técnico de dinosaurio que venía de los griegos. Ese es un invento, es. O sea, inventaron. No, el concepto. Escucha. El nombre dinosaurio, que eso lo hablamos, no me eche. No me eche para atrás. Es que no estamos hablando de. Lo que pasa es que usted redunda mucho en un tema. Aguanta, porque ahí confunde al televidente. No es confundiéndote. Nosotros no estamos hablando del nombre ni el concepto. No. Los dinosaurios, cuando no existían, usted me dice, mira, tal fecha sí. Digo que existió o no existió. Ok, mira. Tú no vas a encontrar el concepto dinosaurio en la Biblia. Ok. Si yo te digo a ti, probablemente existieron dinosaurios y se refieren en la Biblia, tú me vas a decir, búscame ahí la Biblia. Una pregunta. Ok, mi pregunta. Entonces, yo no entiendo. Lo voy a ayudar con esto. ¿Tú crees en los dinosaurios? Lo voy a ayudar con esto. Pero la Biblia no lo voy a ayudar con esto. Y libre albedrío tampoco. No, porque es un concepto de libertad. Ok, qué bonito. Lo voy a ayudar con esto. ¿Sabes por qué es un concepto de libertad? Porque Dios mismo le dice a Josué, yo pongo delante de ti para que decidas el camino del bien y del mal. ¿Cómo tú crees que se llama eso? ¿Usted se llama Josué? Porque Dios lo puso con Josué, usted no se llama Josué. No, pero es que se lo dijo para que lo haga el él le dijo a Jeremías que desde el vientre de su madre, él lo predestinó prácticamente. Muy bien, mira, énfasis. Luego Dios no se lo dice a Josué, se lo dice al pueblo. Luego que se lo dice al pueblo, se lo dice a la nación que se estaba conformando y a los... ¿Qué le dice al pueblo de la nación? Pongo delante, o sea, a Josué le dice eso. Ajá. Y vuelve y se lo repite al pueblo donde la nación tenía extranjero y le dice... ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Y no que ustedes decidan que apartarse de sus malos caminos es una decisión del hombre. Tú lo dijiste la otra vez, no vengas a tratar de chispotear. Y tú dices, es cierto, yo tengo que trate mi vida, yo voy a mejorar eso. Y dijiste, eso lo hago yo. Eso no lo hace Dios por encima de mí. Entonces, eso no te contradigas. No trate de, por algo que yo haya dicho, predisponerme, porque... Esto es un debate libre. Bueno, si tú cambiaste de opinión, eso no. Yo no. Tú tienes todo el libre albedrío de cambiar de opinión. Esa psicología funciona con Dani, conmigo no. Pero estamos en el arca todavía, estamos en el arca. Ya cuando la cámara se prende y soy yo que estoy debatiendo. Me volaron el arca. No, lo primero de todo es, vámonos en un plano de intención. Vamos al arca. Porque él redunda mucho y confunde mucho. No, pero yo te estoy dando la razón a ti, cambiaste de opinión, esa es tu libertad de hacerlo. No, sí, ahí sí, ok. Vámonos por la intención. El término dinosaurio no existía. Esas bestias, esos superanimales del tamaño de King Kong. Yo sé que tú también eres un verdugo. Ok, no, yo no. Tratando de llevarlo. Yo quiero estar bien clarito contigo. Yo estoy tirando patada de ahogado a ver, para que la gente no diga que este tipo no es un loco. Entonces, a ver si la pego. Entonces ya cuando yo te dije... que ellos me ayudan, ellos me escriben la vaina por aquí, yo lo leo. No te preocupes. Me ayudan. Yo estoy solo aquí. Y desde ahorita con ese pastor ahí. Bueno. Ahorita, mira, por eso te dije a ti, el concepto, yo tengo que definirlo primero. Luego que lo defina, entonces yo te digo, quitando esa terminología, yo te digo a ti que ese tipo de animal, grandote, que tú... Yo puedo entender que sí, porque hay una referencia bíblica que a lo mejor tú la puedes refutar, que dice, el behemoth mueve la cola como el cedro mueve su cola como el cedro. O sea, la Biblia habla de las un árbol bestias, gigantesco, sí, claro. Un árbol gigantesco que existe. Un árbol gigantesco que se está haciendo un paralelismo con un tipo de animal que está presentado en el libro que tú querías que debatiéramos, que es el libro de Job. Ok, cabe. Entonces, yo pudiera decir que sí, pero yo pudiera estar equivocado también. Caben esos... ¿Le llamamos dinosaurios o intenciones? No. Sacamos el Leviatán y el Behemoth. Porque ya que vamos a hablar de ciencia, hablando de ciencia, la ciencia confirmó que los dinosaurios existieron. Si los científicos le llamaron dinosaurios. No, los científicos no. Le llamaron como usted quiera ponerle. Póngale Chipultepec, póngale Chichimalote, el nombre que usted quiera. Los científicos demostraron que existieron, incluso demostraron la existencia de los gigantes. Incluso de los gigantes. Yo he visto recortes. Entonces, sí. Pero hay científicos que no te van a aceptar eso.
como hay científicos que te van a aceptar, que te lo van a aceptar. Hay científicos que creen en Pedro y hay científicos que no. Porque tienen la libertad de elegir aceptar o no. Sí, pero es que hay un detalle. Lo que pasa es que... Tú dices que sí, que tiene la libertad de aceptar o no. Dentro de su cosmovisión. Con eso usted sabe que usted a mí no me va a involucrar. Sí, pero... Porque, porque yo quiero yo le dije desde el principio para que no se confunda. Científicamente, los dinosaurios yo le dije desde el principio, espérate. Por cierto. Yo le dije desde el principio, espérate. Desde el principio yo dije... desde el principio yo dije que yo creo en Dios, creo que Dios es soberano. Sí. Creo en el libre albedrío. Yo creo en el libre albedrío. Pero en el libre albedrío que yo creo... no entra la omnisciencia. Es decir, yo puedo creer en el libre albedrío, pero yo puedo creer en el libre albedrío sin la omnisciencia. Es decir, yo puedo decir ahora mismo que los cocodrilos tenían la barriga amarilla. Caso hipotético. Eso son Tú dices que para Dios un Dios justo tiene que quitarle la omnisciencia. La justicia que yo creo de Dios tiene mucho que ver con quienes nosotros somos con los demás. ¿Tú me estás entendiendo? Porque cuando tú sabe lo que va a pasar. Claro, porque son decisiones tuyas. Eso es correcto. Sí, pero yo no creo que Dios la sepa. Pero es que porque entonces usted me está poniendo a Dios como el diablo, pero no lo va a decir. Exacto. Porque cuando usted me dice que el diablo no es omnisciente. Ok. No, el omnisciente. No entendió. Se está tergiversando el tema. O sea, el diablo no es omnisciente. El que mueve al diablo es omnisciente en ese caso. El que le dice, mira, ve allí. Tampoco lo mueve porque yo te dije a ti que el conocer las cosas no implica que a ti se te cancele tu libertad de actuar, porque eso está dentro de la soberanía de Dios, muy bonito. Haberte creado de esa manera. Es que yo no... O sea, dígale eso a un juzgado. Énfasis. Hasta ahora, yo no capto el por qué tú cancelas la omnisciencia de Dios, porque tú tienes libertad de elegir. Y al mismo tiempo quieres como armonizarlo con la soberanía. Yo puedo conocer todo. Usted tiene libertad, de elegir. Sí, claro que sí. ¿Y usted tiene omnisciencia? Yo elegí estar ¿Usted aquí. tiene omnisciencia? No. Pues no lo vincula una cosa con otra que le dije. Pero usted tergiversa mucho los temas. Es que yo no soy Dios. Y le dije que yo no soy Dani. Yo soy un tipo que me tomo mi tiempo para escucharlo. Pero es que tú me estás comparando con Dios. Yo no soy Dios. No, pero soy una criatura creada por Él. Sí, pero por lo tanto, como usted es una criatura creada por Dios, usted me está haciendo una referencia. Y basado a la referencia que usted me está haciendo, yo le tengo que responder basado en la referencia. Déjame hacer una pregunta, Vivi. Claro. No, Ventano quiere decir algo, producción. Bien. Y volvemos al arca. Ahora tengo una fiebre de pinga. Le damos para el arca de nuevo. Bien. Estamos en el arca y en la omnisciencia también, ¿verdad? Ahorita, él le daba a Dios un concepto humanista cuando hablaba del propósito. Porque para poder hablar así, hay que hablar más humanista. Sí. Nosotros los seres humanos ponemos a prueba las personas. Si vemos a Dios de esa forma, entonces le estamos dando un concepto más humanista. Y lo sacamos del plano mágico, los padrinos mágicos, Cosmo y Wanda, ¿correcto? Entonces, si nosotros le damos ese toque mágico, entonces sacamos, metemos la omnisciencia. Pero si le damos un toque más humanista al pana, viene entonces el humanismo y sale la omnisciencia. ¿Me di a entender? Claro. Sí. Entonces, para poder sacar a Dios del plano mágico, hay que obligar, quitarle la omnisciencia, obligado. He escuchado ese término varias veces. ¿Qué significa plano mágico? Porque es como tratar un término. Dios tengo superpoderes, lo veo todo, te boto fuego por la boca. Eso es hablando criollo. Ver a Dios. Base que te voy a matar, pero también te salvo. Ajá, exacto. Como un concepto, ya entiendo el concepto. Es un concepto de la Trinidad, así mismo, la Trinidad. Yo te condeno, pero yo mismo me convierto en mi hijo, así. Y te consuelo al mismo tiempo, así. Desde mi punto de vista, ese concepto no aplica en Dios. Pero si le damos... Tú estás hablando de un ser que tiene una ontología, que tiene un poder, y que porque él tenga ese poder, ya tú quieras vincularlo a algo que sí es plenamente humano, como la magia, porque la magia es un concepto... No, se está saliendo del tema. Está haciendo lo mismo. No. Ya le dije que fue un término criollo. Tú dices, hay una Trinidad, eso es magia. No. Le dije que yo no soy Dani. No, ahí está desvirtuando el tema totalmente. No. Es que lo han utilizado 4 veces. No, lo que pasa es que... De su cotorra, que eso yo lo hago a veces. Una pregunta para mí. Yo sé que tú tienes mucha cotorra. No. Pero por le eso dije que me están mandando los temas por aquí. Yo leo lo que me escribe JR, que por cierto es su abogado hoy. Una pregunta para Vivi. Tenemos que entrar para el liceo y los niños. Por ejemplo, es el abogado más desgraciado que yo he visto. Si en un juzgado tú estás juzgando a alguien y aparece un pana que te dice, o sea, tú estás juzgando a alguien por asesinato, sí. pero aparece un pana que te dice, yo sabía que lo iba a hacer, yo sabía, tenía la
La cronología de cómo lo iba a hacer. Yo sabía qué puerta él iba a hacer. Yo sabía todo. ¿Qué pasa con esa persona? Cómplice. No. ¿Qué no? Y por cierto, hay que respetar las leyes terrenales, por cierto. Por cierto. Yo estoy esperando que él Por cierto. Oye, tenemos que respetar las leyes terrenales. Escúchame, mira. Si yo sé que, Recuerde también que Dios constituía reyes. Y habían de esos reyes que eran genocidas, psicópatas malísimos, por cierto. Si yo sé o veo, obviamente. No, y está ahí porque Dios está en todos lados. Escucha. Sí, pero escucha. Tú estás poniendo un ejemplo humano. Ninguna ley te va a someter a ti porque tú veas que están atracando un banco y tú te vayas para tu casa. Que tú lo estás viendo y tú dices, yo no me voy a meter en eso, no voy a perder mi vida. Y de repente venga la justicia, lo atrapen a ellos y ellos digan, es que tú te estás saliendo del tema. Pero yo tengo que dar mi opinión. Hágalo con el ejemplo que yo le di. Ese es el ejemplo. Sí, no, ese no es el ejemplo. Tú estás lejos del ejemplo. No. Ok, explícaselo de nuevo. No, yo lo entendí. Primero quiero partir de ahí para que vean que la ley, que la ley no implica, la ley no te somete a eso. Ahora, vamos a poner que tú sabes que hay un grupo de amigos que están planificando un robo y dicen, mañana vamos a robar. Y tú dices, yo no me meto en eso, yo me voy para mi casa. No, yo no tengo que ver con eso. Tú sabes a la hora que van a robar, tú sabes que van a hacer tal o cual cosa, tú sabes. Y tú dices, yo no me vinculo en eso y te vas para tu casa. Tú no lo denuncias. No hay nada que te obligue a ti a denunciarlo. No hay una ley que te someta a ti en ninguna parte del mundo para que tú digas, mira, allí están robando o lo que sea. Por tú no decirlo y tú desvincularte, no te van a juzgar. Mira, o sea, en ese caso, no. No, me va a separar. No, señores, ahora, escuchen. No, eso, no desinformen, muchachos. Que nadie. En esa parte yo concuerdo con él. Es así. Permiso. Si yo sé que usted va a coger su motor y se vaya a atracar por ahí. Quiero que recuerden que el debate conmigo. Yo no tengo que ver con eso. Sí, pero yo estoy tratando de como. Hay veces que yo se la doy a ustedes. Pero yo no puedo mentir. No, pero es que lo que pasa es que. A ti no te van a ir a meter preso. Porque tú dijiste, yo no me voy a meter en ese robo. No. Señor, es que usted está poniendo un ejemplo muy condicionado. Exacto, el ejemplo que ese ejemplo está muy bonito. Entonces, ese ejemplo, oye, yo con papa. Explícame el ejemplo. Déjeme repetírselo para que lo entienda. El ejemplo es que yo sé que van a robar, que van a hacer algo. Tengo la cronología de cómo lo van a hacer. Sí, yo sé. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí y no me metí en eso. No hice nada. No me metí en eso, exacto. Sí, yo vi cuando mataron a la persona y no ayudé. No estás obligado, la ley no te obliga. La ley no te obliga a tú meterte en un pleito para que te maten. No hay nada. Pero lo estás poniendo peor. La ley no te obliga. Ustedes son buenos. Lo estás poniendo peor. Ustedes son buenos, señores. ¿Puedo hablar? Adelante. ¿Quién creó esos ladrones? Ayúdalo. Vamos a ayudarte. Déjame ayudarte. No, yo no puse el ejemplo. ¿Quién le dio el curso de robar? Tranquilo. ¿Quién creó esos ladrones? Vamos a ver, una simple pregunta. Te voy a dar otra. Ese es otro. Pero tranquilo. Sí. El bien y el mal. ¿Cómo esos ladrones conocieron el bien y el mal? Espérate. Porque nosotros tenemos que darle buena conducta a nuestros hijos. Yo no sé si Dios te crió desde niño y te daba la comida y te cambiaba los pampers. No sé. Ahora, nosotros como padres, y no que lo diga la Biblia, porque tú tienes que hablarme de si Dios hace eso contigo. Y te cambiaba los pampers cuando niño y ahora te lleva al trabajo de mano. Yo no sé tú ahora. No, eso lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros. Ok, mira, nosotros como padres, nosotros tenemos como padres tenemos la responsabilidad sí, es correcto. de la educación y la crianza de nuestros hijos. Está a un nivel tan tal, ya que estamos hablando de leyes, que ahora mismo hay cositas que cualquier hijo de nosotros puede hacer y nosotros como padres somos responsables de esos. Hablando de las leyes terrenales. Es correcto. Eso es lo primero. Núcleo. ¿Cómo ese niño aprendió eso? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Sí. No fue Dios. Hay omnisciencia. Dios lo sabía. Nosotros utilizamos las leyes terrenales, pero nosotros no podemos obviar, para ayudar a usted, de que Dios es divino. Y Dios es todo y es soberano. Utilizando la referencia de ustedes, que el mismo Dios es soberano, yo creo lo mismo. Sí. Entonces nosotros estamos hablando del núcleo de las cosas. Cuando nosotros hablamos del núcleo de las cosas, nosotros no podemos utilizar ejemplos, paralelismos y ejemplos alegóricos y utilizar ejemplos y que no. Lo que pasa es que cuando él iba caminando por la calle, no. ¿Qué hacía él en la calle? ¿Quién le dijo a él que se fuera? ¿Por qué tú no le evitaste? Yo tengo mis hijas y si yo veo que mis hijas le van a poner, se van a caer por un río, yo la paro. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. O sea, yo busco la manera de yo interceder. Entonces,
ahí entramos en el mismo plano de la justicia divina. Y aparte de que entramos en el plano de la justicia divina, por donde quiera que usted lo trate de defender, si Dios es el alfa y el omega, y Dios está en todas partes, y Dios es el creador, y Dios le puso a Adán el árbol del fruto prohibido ahí, pudiendo mejor no ponerlo. Dios es el que juzga, el que castiga, el que condena y toda esa vaina, el que consuela y juega todas las bases. Eso es metiéndolo en sapiencia. Eso es metiéndolo en sapiencia y metiéndolo en todos los niveles. Yo entiendo. De una u otra forma, Dios tiene que estar vinculado con el desequilibrio de la humanidad. Tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Entonces, ahí hay parcialización. Yo voy a mandar a mi espíritu consolador para que lo guíe. Esto, como son medio rebeldes, yo voy a dejar que se pierdan. Pero Él es el creador de todo, incluyendo el que permitió que todo lo que estamos aquí, tengamos el conocimiento que sabemos, incluyendo el de la maldad. Tú sabes que dije maldad con él. El razonamiento, esa posición tuya es una posición teológica de un grupo de teólogos. Cobro $5,000 por eso yo. Mira, esa posición, ahí yo no te puedo decir. Ahí yo no te puedo decir que tú estás inventando algo fuera de la Biblia, no teológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los calvinistas creen en la doble predestinación y dicen, Dios creó la maldad, Dios creó todo. O sea, el pecado salió de Dios. Desde un punto legal, ellos utilizando un concepto que le llaman el decreto permisivo. Ellos le llaman al decreto permisivo es que Dios decreta en la creación permitir que exista el mal. O sea, para ellos, Dios no es el generador del pecado, no es el creador en sí pero lo permite. De eso, pero lo permite. Pero entonces, ¿quién crea el pecado? Entonces, mira, esa postura tuya tú estás más cercano a el calvinismo que a otras posturas teológicas. Carlos, la mía, te voy a decir la mía, porque yo entiendo la tuya. O sea, tú no me inventaste nada fuera de la teología. Tú me hablaste algo teológico. La mía es que Dios no decreta el pecado en ningún sentido. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios crea, en esa creación, Él, de manera soberana, como te lo dije, Él lo que hace es establecer una creación que tome decisiones, que tengan autonomía. Exacto, que tengan autonomía. Porque si no hay autonomía, tú eres un robot de Dios. Que no es eso lo que parece. Exacto, entonces, eso yo no la compro. Yo respeto esa porque yo tengo hermanos calvinistas, son mis hermanos en la fe, y yo digo, wow, yo entiendo esa postura, pero yo no la compro. Ahora, no es que esa postura es descabellada, o sea, tu postura no es descabellada. Pero como yo no veo que Dios está creando robots, yo creo que Dios hasta los ángeles le dio autonomía. Por eso el texto, ya con eso cierro, por eso el texto que refiere, que es muy poquito el texto, eso hay que ser honesto, se habla muy poquito de eso, pero te da algo contundente que dice, Lucifer, ¿cómo caíste tú, lucero de la mañana? Fuiste perfecto, creado perfecto en todos tus caminos, hasta, mira dónde pone ahí un asterisco, por decir así, hasta que se halló en ti maldad. No hasta que yo te cree la maldad en ti, o no hasta que yo active el botón para que tu maldad surja. Es decir, que la maldad salió de la nada. Es decir, es el debate teológico. No. Hay algo espontáneo lo voy a ayudar ahí. Que hace que nosotros lo voy a ayudar por Dani, porque se merece que lo ayude. Espérate, Jota. Ahí él me está diciendo como que la maldad salió de la nada. No de la nada. Porque hay eso es lo que usted está diciendo. Si usted me dice, nada sale de la nada. Si usted me dice que la maldad sale de la nada, usted contradice la ciencia. No, yo no he dicho eso. Okay. La maldad salió de Dios. El que está diciendo la maldad sale de la nada, es él. Entonces, de acuerdo al texto que usted leyó, ¿de dónde salió la maldad de Lucifer? De ese ser, de él mismo. ¿De cuál ser? De él mismo. De él mismo, claro. Él tenía, mira. Don, a ver, Lucifer crea la maldad. Él está haciendo un super force durísimo. Tú sabes, mira. Me agradan esos forces. No, pero es que es lo que dice la Biblia, yo no te puedo inventar. Hasta que se halló, o sea, que antes de eso no había maldad en él. Pero eso es lo que estoy diciendo. Pues no se pudo haber originado en él. Es hasta que se halló, es en él que se halla. La Biblia dice que el enemigo fue pecador desde el principio. A ver, claro que sí. O sea, no fue que se encontró para mí. Señores, está diciendo oye, si ustedes van a estar leyendo la Biblia al revés, me dicen. A ver. Porque usted es apologista y tú dices que jode con tu ciencia. Si tú vas a estar saltando con tu guayaba, tú me dices. ¿Dónde dice la Biblia? Mire, vámonos por primera parte. En el mismo texto. Espérate. Espérate.
En el mismo texto que usted leyó, el mismo texto dice que Lucifer era perfecto. Pero fue creado perfecto en todo su No me venga con esa cotorra. Pero es lo que dice el texto, énfasis. ¿Qué te voy a decir? Voy. Para que no nos perdamos. Vamos. Si Lucifer era perfecto, porque era perfecto, si Dios lo creó perfecto y era perfecto, estamos hablando del cielo, la Meca donde todo el mundo quiere ir. Dentro de ese plano, de esa perfección, donde no hay maldad, tú no me puedes decir a mí que él, por defender a Dios, que yo soy totalmente creyente en Dios, tú no me puedes decir a mí que la maldad de él salió de la nada. O que de la maldad, o que permiso. No, peor todavía, porque no tiene un argumento para argumentarme de dónde salió la maldad. Se encontró. Eso es una alegoría muy estúpida. Bueno, pero se encontró en él. No se encontró. Lo primero es. Cuando estemos en el cielo, puede ser que de nosotros salga. ¿En qué libro de la Biblia dice eso? Eso vamos a buscarlo ahora. Me dice el libro de la Biblia que dice eso. Eso es lo primero. Lo segundo. Los ángeles, Ezequiel, vamos los ángeles mensajeros y los ángeles guerreros que estaban en el cielo. El 28. Antes de la creación. ¿Para qué estaban? ¿Para qué estaban esos ángeles guerreros y esos ángeles mensajeros? Todos esos ángeles, ¿qué hacían en el cielo? Ya que Dios no necesita ángeles guerreros ni ángeles mensajeros. ¿A quién Dios le va a mandar mensajes? ¿A quién Dios le va a mandar cartas? Si le ponemos la omnisciencia y todo eso, no lo necesita. No, sácame la omnisciencia. No lo necesita. ¿Para qué estaban? ¿Qué hacían ahí? Porque el mal se creó porque se halló en Lucifer. Qué pendejo, tirarle la culpa al diablo ahí, pendejamente. 14, el que tú dices. Entonces, si el mal se creó, me estoy ignorando, si el mal se creó a partir de Lucifer, todos esos ángeles guerreros que estaban en el cielo y esos ángeles mensajeros y esa vaina, ¿qué hacían ellos ya? Para yo saber. Ángeles guerreros y mensajeros. No me diga que no, porque entonces voy a cuestionar su intelecto. Dale ahora. Tranquilo. Dale. No, esto es un debate, usted sabe que. No, tranquilo, mira. No, yo te estoy preguntando para estar seguro de lo que tú me estás diciendo. Claro, claro, usted me escuchó bien. Ángeles guerreros, yo no leo en la Biblia ángeles guerreros. Con ese término así, ángeles guerreros. Hay ángeles mensajeros. Lo que la Biblia te muestra a ti son jerarquías angelicales, querubines, serafines. Está bien, no voy a entrar en ángeles, arcángeles. Sí, pero tú me buscas en la Biblia el término ángeles guerreros que fueron creados para guerrear. Usted utiliza los términos de la Biblia a conveniencia. No, pero que porque si hay un término que dice, caso hipotético no, porque pasa, porque estamos parados en ese mismo pie. Hay un texto que habla de los policías. Yo no tengo que decirte a ti que la policía cargan una macana o una pistola o una esposa que tienen su uniforme y que son la autoridad. Dime si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Sí, yo entiendo. Tú no me puedes venir a divariar el tema con esa falacia de decirme a mí en qué parte de la Biblia específicamente habla de ángeles guerreros. No. Porque si nos vamos a eso, hay muchísimas cosas que tú planteas que la Biblia no está. A ver, énfasis, escucha. Por eso yo te recalco en los términos. Si tú me dices a mí, como dice la Biblia, tal, yo te digo, ok. Ahora, y tú me dices a mí, hay una interpretación que yo tengo de que los arcángeles, querubines, serafines, tienen un tipo de acción o lo pusieron a hacer esto, yo te digo, sí, tú tienes razón. Pero que tú... Tienes que leerlo. No uses... Ok. ¿Quién era el ángel Miguel? ¿Quién era el ángel Miguel? Para yo saber que estoy confundido. Hazlo como la primera vez, pero no cambie. No, y yo puedo enumerar unos cuantos más. Pero no cambie de una cosa a otra. Porque no, escúchame. Primero vamos a lo que tú dijiste. Ok, dale. Pero me estoy ignorando, pero dale. No, yo no te estoy ignorando. Si yo te ignorara, si yo no te tratara de responder. Me está tergiversando los temas, pero la gente que no televidente lo ve. No, escucha. Llámeme como quiera, mira. Si tú me dices a mí, hay ángeles que tienen esa función, guerrean, yo te digo, sí, claro, la Biblia. Ahora, y tú me dices, y en la Biblia te dice tal concepto. Yo tengo que, porque estamos hablando de textos bíblicos directos. Entonces yo tengo que ver, énfasis me lo dice, porque énfasis conoce la Biblia y lo leyó. Es un tigre. Ahora, no, escucha. Primero, la formación de los ángeles y cada responsabilidad que se le dio, la Biblia no te lo va a detallar. Que no. Punto por punto. Que no. No te lo detalla punto por punto. Dime qué hace un querubín. No, yo no sé. Yo quiero ¿Qué aprender. hace un serafín? Ahora me paré como Dani. Ahora yo quiero aprender. Los querubines, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. No lo dice. Satanás era un querubín. No, permiso, que no lo dice. Y Dios lo puso a guardar. El ángel de guardián. Hermano, que no lo dice. Deja énfasis. No, como que deja énfasis. No, ya yo me entrego a su merced. Mira. Necesito leer un poquito más la Biblia. Yo quiero hacer una pregunta, a ver si es que yo no estoy entendiendo como siempre. Si había una jerarquía angelical, háganse de cuenta que de verdad estoy preguntando en serio, porque es en serio. No, para mí en serio. No, te lo juro. ¿Para qué necesita el cielo ángeles guerreros que defiendan de qué? Es mi pregunta, y perdón por la ignorancia, porque se supone que si en el principio no existía la maldad,
¿por qué va a haber un pleito allá arriba donde todo es perfecto? Es una buena pregunta. Y todo está en armonía y todo el mundo aspira a ese tipo de paz y perfección. Y hubo una armonía. Entonces, por eso pregunto, ¿para qué Dios crea ángeles que defiendan el cielo? No, y lo peor de todo es que nada se crea de la nada. Entonces, si nada se crea de la nada, tú no te puedes enchivar y se halló maldad en ti. Si Dios es soberano, si usted no puede argumentar quién carajo corrompió al diablo, yo puedo pensar que fueron otros dioses. Para mí, puede que hayan otros dioses. Vamos con la pregunta de ella y después eso de la nada es importante. Eso también tú lo utilizas. Que por cierto, la nada es una fuerza, para que no lo sabía. La gente piensa. Tú eres el jefe aquí. Dale. No, pero no es porque yo sabe, porque él hablaba por encima de mí. No, de hecho, en la mesa se supone que soy yo, pero no me han dejado. Por cierto, ella es la líder de aquí. Cuando ella habla, yo no me meto. Y él, cuando yo a veces tal cosa, y él, digo, tengo que callarme. Mira, yo quisiera hacer 4 al mismo tiempo para poder responderle a cada uno. No, yo hice una pregunta y yo estoy esperando que me contesten y después. La tuya es muy interesante, te voy a decir por qué. Porque cuando tú hablas de la armonía del cielo, y eso, por lo menos lo que yo entiendo, es lo que apunta a la Biblia. Cuando te dice, mira, tú eras perfecto en un momento, porque eso lo dice. O sea, yo no puedo decirle a la Biblia, tú eres una mentirosa. Por eso pregunté. Ahora, como la parte de las jerarquías la da Dios, esa parte de la Biblia no te la profundiza, pero sí te habla de que hay una jerarquía. Ustedes recuerdan la semana pasada en el programa que yo dije que Dios es un concepto de autoridad. O sea, Dios no es simplemente un concepto abstracto que no tiene ningún significado. Y puse el ejemplo de que si énfasis es el Dios de los urbanos, quiere decir que es porque no hay más nada por encima de él en el ámbito urbano. Cuando Dios comienza a hacer jerarquías, yo no te puedo decir en qué momento Dios comenzó a hacer eso. ¿O qué le dio Dios a esos ángeles en un momento determinado que él entendía en su omnisciencia o en su conocimiento que iba a haber problemas? Porque hubo problemas, según dice la Biblia. Hubo problemas. Ahora, cada jerarquía tiene una función y esa función se la da Dios. No sale de la nada, se la da a él. Mira, JR, ¿verdad? JR. Tú y yo somos iguales, pero yo te voy a dar una función. Tú tienes una función de autoridad aquí. Tú eres el productor de cosas. Te pongo a ti. Ella es la conductora, la organizadora. Cada uno tenemos una función dentro de la creación del programa. Ahora, ¿cómo y por qué JR énfasis lo hace? Eso lo sabe él. Que tú eres bueno dando vueltas. Pero vuelta no, es que yo le estoy dando la razón a ella. Ella quiere que yo le diga, tú tienes que saber, sí, porque sí, que Dios lo organizó de esta manera. Pero si usted no sabe, simplemente decir yo no domino este tema. No, porque estamos hablando del origen de la maldad. La Biblia no lo dice, yo te digo lo que dice la Biblia. Ahora, tú no dominas el tema. ¿Cómo Dios lo organizó? Ventano quiere decir algo. No, nosotros no somos apologistas. El hecho de que Dios haya creado la maldad, yo no soy apologista. eso no le quita la soberanía. Al revés, la soberanía se pone más fuerte ahí. Bien. El hecho de que haya creado la maldad, eso no le quita la soberanía. Que la gente, por ejemplo, interpreta que el hecho de tratar de aceptar mediante el razonamiento de que o justificar, porque por ejemplo hay gente que no quiere decir, por ejemplo, que fue Dios quien permitió. Y hay una postura que yo le dije a énfasis, tú no estás fuera de teología. Quien permitió. Tu postura es una postura teológica. Tú no sabes que hay un grupo de teólogos que te van a dar la razón. ¿Puedo decir algo? Porque hay gente que no quiere salir del círculo de que y se encontró maldad. Pero no quieren decir un ejemplo, esa maldad no vino sola. ¿Puedo decir algo? Antes de yo decirlo, tienen que decir todo. El force. 1, 2, 3. El force. Ok. Los ángeles guerreros sí fueron creados. La Biblia habla sobre ángeles guerreros y guardadores. Pero se crearon, si metemos la omnisciencia de Dios, Dios los creó antes para el cuidado de los hombres. Y si no, lo creó después para el cuidado de los hombres. Eso es lo que no se sabe. Eso lo dice la Biblia, que Dios creó a los ángeles guerreros para cuidar a los hombres. Ángeles guardadores. Lo dice la Biblia, pero eso no tipifica que los primeros ángeles, que Dios haya tenido un séquito de ángeles para que lo cuiden a él. Lo que sí estamos de acuerdo, o por lo menos una parte aquí, es que la omnisciencia de Dios sí tenía ese conocimiento de las jerarquías angelicales. Porque eso es lo que dice la Biblia. Quiero retomar. Eso es si metemos la omnisapiencia de Dios. Quiero retomar lo siguiente. Quiero retomar lo siguiente. Si había tanta santidad en el cielo, ¿por qué el ángel se fue? ¿Por qué el diablo se fue con un par de ángeles que también se fue en Rulay de Zacatá? Sí, eso lo dice. la tercera parte. Si fue a él que le nació la maldad, fue a él solo. A él. Y se halló maldad en ti. ¿Y en los otros qué se halló? Por cierto. Espagueti con cocoa. Por cierto, la maldad ya estaba creada. ¿Eso qué? Y si para allá que vamos, puede pasar lo mismo con nosotros. Eso lo hicieron ellos. Y es como decimos. Eso yo siempre lo he dicho. Si es para allá que vamos, puede pasar lo mismo. Quiero ser apologista. Oye, y es como decimos mucho. El tema, mi pregunta sería la siguiente. Dios todo lo sabe. Dios todo lo puede. Dios todo lo permite. Supuestamente.
Mira, no me interrumpa. Que se me ve el hilo. Tú sabes que se me ve el hilo. Hasta nuevo aviso. Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo permite. Él permitió que a Job le pasaran todas esas cosas y sabía que le iban a pasar. Aún así, dejó que le pasaran. Permitió que muchas personas ganaran la guerra y que muchas niñas fueran entregadas en premio a los sacerdotes y a los soldados para que hicieran con ella lo que quisiera, porque ya él lo sabía que iba a pasar. Y habían que sacarle la de él también, porque la Biblia habla textualmente, tú sabes, sácale las vírgenes de los guerreros, sácale las mujeres de los guerreros, saca las mujeres de los tigres y guárdale la de Jehová, la virgen. Había que guardársela. Y habla con numerología. Son un tanto por ciento de los guerreros para que le den. Un tanto por ciento para los tigres del templo. Se lo enseñé el texto. No, es así. Y son un tanto por ciento para Jehová, para el Señor, para que se la guarde ahí. Y textualmente, pero no sería recuerdo. bueno que tú, para los amigos, no que lo busque el texto. Que digas el texto. Te lo voy a buscar. Entonces, en lo que él lo busca, claro. Mi pregunta es, que así fue que empezamos todo esto. El propósito de Dios, permitir que todo eso pasara y saber que iba a pasar y de una manera o de otra crear las condiciones para que pasaran. ¿Cuál era? No, crear las condiciones no. Es que él creó todas las circunstancias anteriores. Si tú me dices a mí desde el Edén, Dios puso el árbol, ¿verdad? Tú dices, él creó la condición en Adán para que Adán vaya y lo haga él. No. Él lo que está haciendo es, según la narrativa del Génesis, es presentar. Y tú eliges. Exacto. Entonces, en Job, tú presentas esto, pero al mismo tiempo que tú lo presentas, tú das la advertencia. Si tú me dijeras, él no advirtió, a él no le importó. A él le dio 3 pitos eso, porque eso era lo que él quería en función de que del deseo de él. Pero su deseo era todo lo contrario, porque él va donde una criatura que él crea y él interactúa con esa criatura y al mismo tiempo le dice, yo no quiero que tú comas de este árbol, porque el día que tú comas, ciertamente morirás. Tú sabes lo que hizo la mujer, que con esto cierro. Es que no es el force, es lo que dice la Biblia. ¿Cómo tú me dices? Yo te voy a hablar de lo que dice la Biblia. ¿Tú sabes quién hizo un ahora mismo yo te voy a hablar de lo que dice la Biblia. ¿Sabes con qué tú me vas a hablar? La serpiente no mintió, la serpiente dijo la verdad. No. La serpiente no mintió. No, te voy a decir, vamos por parte, mira. ¿Tú sabes por qué no es un force? Un force es tú decir lo que la Biblia no dice. Si tú me muestras que la Biblia dice eso, yo no te voy a rebatir. ¿Sabes qué es lo que pasa? Espérate. En el momento que nosotros hacemos referencia con la Biblia, ya hay un force. Porque entonces no la leas. Sí, no leas la Biblia, porque tú estás forzando. No voy a dejar de leer el libro Nacho, voy a dejar de leer los libros Santillana, Susaeta, voy a dejar de leer los libros de Pablo, de Cuauhtémoc Sánchez, voy a dejar de leer los libros de Gabriel García Márquez, voy a dejar de leer los libros de Tú no me dices la Biblia. Estás tergiversando los temas. Sí, mira. Que yo lea la Biblia o cualquier libro. Sí. Eso no me da y que para yo no dejar de leer, yo puedo leer lo que yo quiera. Claro, ¿tú me estás entendiendo? Pero no la utilices en argumentos. No, yo la puedo utilizar para lo que yo quiera, así como tú lo utilizas. ¿Tú sabes cuál es la única ventaja? De ventaja. Pero, la única ventaja. Yo la utilizo porque no la veo como un force. Sí, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Tú la lees y me la quieres argumentar diciendo, te voy a dar un force. Es que los planteamientos que tú das son unos planteamientos tan chulos, suena bonito, de verdad, la jerga y todo, los términos, pero son fuertes. Pero espérate. Vamos a un paréntesis ahí, que me dijiste que te buscara el texto. Cuando ven a ver, tú pensabas que era relajando. No, yo quiero que tú, o sea, el texto. Nueva traducción viviente. Yo no dije, ¿en qué momento? Números 31, voy aquí. Pero yo no te dije que era relajando. Lo voy a leer completo porque un texto sin contexto es un pretexto. Y entonces me gusta la cosa clara. Correcto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, comenzamos porque fue el Señor que le dijo a Moisés, en nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra. El Señor le está diciendo, toma venganza. Comenzamos por ahí. Correcto. Toma venganza en contra de los medianitas. Vamos a sacar la omnisciencia. A ese texto era que yo me refería. Ok, saquemos la omnisciencia. Porque Dios lo sabe todo. Toma venganza en contra de los medianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Sí. Eso es totalmente incoherente, pero sigo. Después morirás y te unirás y te reunirás con tus antepasados. Oye, qué lindo. El propósito. Así que Moisés le dijo al pueblo, escojan algunos nombres y algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. Sigo. De cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces se escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12,000 hombres armados para la batalla. Sí. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu y Fines
hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió a la batalla, llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Correcto. Así que atacaron a Midian tal como el Señor le había ordenado a Moisés y mataron a todos los hombres. Chulo, mataron a todos. Sí. Mataron a todos, hasta los que no tienen que ver con eso, pero bien. Los 5 reyes medianitas, Evi, Raquén, Sur, Hur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaán, hijo de Beor. Ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños medianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Eso es robo, para que estemos claros. Disfrázalo como usted quiera, pues eso es robar. Pues eso no era suyo, pero seguimos. Sí. En aquellos tiempos se entendía porque eran unos tiempos donde... Sí, yo entiendo. ¿Entiendes? Okay, pero eso es robo como quiera. Sí, así como se forza los textos de antes y los traemos ahora, eso es robo. Ok. Sí. Quemaron todas las ciudades. Oh, pero no fue el Señor que lo guió. Y tú ves sin piedad que tienen esos tigres en el corazón. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los medianitas habían vivido. Después que reunieron el botín, a los cautivos, tanto personas como animales, cautivos. Oye bien, el corazón que tenían esos verdugos, pero estamos hablando de que lo mandó el Dios de la misericordia. El Dios que todo lo ve, el Dios omnisciente y omnisapiente. Sí. Tranquilo, dice el Señor arriba. No, ahí está hablando de Yahweh. Al principio, dice. Él sigue leyendo. Llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en la llanura de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Sí. Entonces Moisés, al sacerdote Eleazar y a todos sus jefes de la comunidad salieron a su encuentro fuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla porque dejaron con vida a las mujeres. Oye, ¿por qué se quilló Moisés? Porque dejaron con vida a las mujeres, les reclamó. Mierda. Sí, yo quisiera saber con qué me va a saltar este pana. Con la misma Biblia. Permiso. Porque tú estás leyendo la Biblia, es un force. No vamos a forzar la Biblia. Pero deje que él termine. Pero es que, pero él no ha terminado. Si es la familia tuya que te la matan, tú no lo justificas por la vida. Pero permiso, que estoy leyendo. Dame leer la Biblia. Va a salir el pana. Precisamente son ellas. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaán, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Sí. Es una estupidez. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Sí. Si fueron ellas, eran a ellas que habían que matar y no a los otros, pero está bien, ellas son las causantes. Así que la justicia ahí no se está aplicando como va. Sí. Pues, la justicia la aplicó Salomón, que por lo menos tuvo un buen vaina. Más parte el hijo en la mitad, de papá, y fue sabio por lo menos ese día. Sí. Así que maten a todos los niños varones, oye bien, y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Oye bien. Y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el 3er día y en el 7º. Purifiquen también toda su ropa. Oye, qué fácil se santificaban estos tigres. Mataban niños y todo el mundazo y ya. Y purifíquense y duren 7 días. Y todo lo que está hecho, hay que sacarlo en ciencia de Dios, porque Dios conoce los tiempos. Y todo lo que está hecho en el cuero del pelo, cabra o madera. Purifiquen también la ropa. Ok. Entonces el sacerdote Eleazar le dijo a los hombres que participaron en la batalla, el Señor le ha dado a Moisés este requisito legal. Tú sabes que yo creo 2 cosas. O que Moisés de verdad no existió, porque hay varias teorías sobre eso. O que Moisés estaba delirando. Pero bien. Sí, porque tú sabes que en aquellos tiempos cualquier quítame la paja era de que el Señor habló. Entonces creo que se está utilizando mucho al Señor. Igual que hoy. Yo creo tanto en la soberanía de Dios que creo que se está utilizando mucho al Señor para pendejada. Igual que hoy en día. Ok, sí. Eso buscándole un acomodamiento a Dios. Todo lo que está hecho de oro y plata, bronce, hierro, estaño o plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación, para que todo lo que no es persistente al fuego lo purificarán únicamente con el agua. 7º día, laven su ropa, Ahora vamos para la bacanería. Distribución del botín. Distribuye el botín. ¿De qué será la parte? Ya coronamos ya. Esa es la parte que más te preocupa. No. La distribución del botín. La de arriba yo no la había leído bien. La de arriba está muy preocupante. Porque tiene que ser gente muy impía. Y todo el que defiende eso tiene que tener un corazón del mismísimo diablazo 10 veces. Pero vamos aquí. Vamos aquí. Después el Señor le dijo a Moisés. El Señor de los anillos. Tú
el sacerdote, Eleazar y los jefes de la familia de cada tribu hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluido la gente y los animales. Luego dividen el botín en dos partes, de la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. Oye, ¿cómo se comparten el botín esta gente? Lo que se robaron luego de una sangrienta batalla donde había gente que no tenía que ver. Chequea. De lo que pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Señor. Uno de cada 500 prisioneros, así como del ganado de los burros, de las ovejas y de las cabras. Esta porción de lo que le corresponde al ejército, entrégasela al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma uno de cada 50 de los prisioneros y del ganado, de los burros, de las ovejas, de la cabra y otros animales. Entrega esta porción a los levitas, que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado, sumó 675,000 ovejas y cabras, 72,000 cabezas de ganado, 71,000 burros y 32,000 muchachas vírgenes. ¿Tú estás escuchando esa vaina? Oye, tú estás escuchando que un pueblo tiene secuestrado 32,000 muchachas vírgenes. Aparte de que mataron a los varones, porque el Señor le dijo, pero hay un propósito detrás de eso. Claro. El diablo tiene un propósito detrás de eso, pero vamos aquí. Chequea. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337,500 ovejas y cabras. Esa es la mitad del botín. Acuérdense que eran 675,000. De las cuales 675 eran porción para el Señor. 36,000 cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Señor. 30,500 burros, de los cuales 61 eran la porción del Señor. 16,000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción del Señor. Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel y Moisés la separó, y la mitad le pertenecía a los hombres. El total entregado a los israelitas sumó 337,000 ovejas y cabras, 36,000 cabezas de ganado. ¿Tú vas por qué versículo? Porque te va a tomar el programa 47. entero, Lo que pasa es que ya tú llegaste al punto. Es que un texto sin contexto es un pretexto. Para saber lo que usted va a decir. O sea, el contexto. De la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó una de cada 50 prisioneros y animales y se los dio a los levitas que cuidaban. Después de los generales y capitales vinieron a Moisés y le dijeron: nosotros, tus servidores, contamos con todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno. Ahí yo lo puedo. Espérate. Así que a nuestra porción del botín presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro, lo tomamos, por ahí va. Sí, está bien. Eso está fuerte. Los artículos de oro, exactamente. O sea, tú ibas ya casi para el 52. A ver, ¿qué tú quieres que yo te responda? No, eso está claro. Concretamente. No, pero... Que sí. A ver, la pregunta sería sobre el texto. Fue lo que pregunté ahorita, uniéndolo de Job junto también con ese texto. Como Dios todo lo sabe, todo... No, y lo ordena también. ¿Cuál era el propósito de eso? Si este texto nosotros lo vemos sobre la soberanía de Dios y los juicios de Dios, yo no puedo agarrar y decir que ese texto yo lo comparto yo en mi vida personal. ¿Por qué? Porque yo tendría que explicar todo lo que significa el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento con Jesucristo. Ahora, si ese texto te está diciendo que Dios hizo eso, tienes que leer los otros textos anteriores con lo que hicieron con el pueblo de Israel. Que yo lo vea bien eso en el sentido de cómo estaba viviendo el hombre de Israel bajo la ley, bajo el primer pacto, es una cosa muy amplia en teología. Porque énfasis me está diciendo, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú sigues eso? ¿Tú entiendes que hay una justificación? Tú estás diciendo que la ley justifica todo eso, pero Dios está por encima de la ley. Es decir, la ley justifica los medios, lo que tú me estás diciendo. La ley justifica... No, el fin, tú dices. La ley justifica los medios. Es decir, la ley del momento justifica los asesinatos y compartirse la Virgen. ¿Qué iban a hacer con la Virgen del Señor? Para yo saber. Pero tenemos que ser honestos con la historia de ese texto. Sí, pero que el honesto... hago constar que el honesto al que tú te refieres es relativo. Sí, pero porque a lo que tú seas honesto y a lo que yo soy honesto no es lo mismo. Yo no estoy atacando tu relatividad. No, yo no estoy diciendo que tú la estés atacando. Bueno, ya tú terminaste y me lo leíste y lo que tú leíste yo no te lo puedo refutar, no estoy en contra de lo que tú leíste,
porque eso está en la Biblia. Y eso es un contexto histórico. Ahora, tu interpretación de que si Moisés existió o no existió, eso es algo tuyo personal. Ahora bien, si eso existió y pasó, como yo lo creo, cuando tú dices hay que tener un contexto, tenemos que ver el contexto histórico. No es que yo esté de acuerdo en ese juicio. O sea, yo pudiera decirle a Dios, ¿y por qué tú decidiste esto? Ahora, yo no soy Dios. Por otro lado, el pueblo de Israel, yéndonos al contexto histórico y siendo honesto. Ahí hay un resumen contextual histórico ahí, en el texto, por eso te lo leí no completo. te preocupes, porque yo sé la versión que tú leíste. La nueva traducción viviente. Y eso, que no te leí la Hakodesh. Ok, pero yo tengo la Tanakh, la hebrea. Pero no te preocupes porque... No, yo tengo la Hakodesh que yo leo no es de que Tanakh ni de que sé yo qué. No, la Hakodesh no te preocupes por eso, porque al final no vamos a discutir por versiones, porque tú tienes razón en lo que No, lo que pasa es que nosotros discutimos por versiones porque estamos parados en los mismos temas de las versiones, porque eso nos dice a nosotros que al final, nosotros lo que estamos hablando de gente que al final uno no sabe si ni siquiera existieron. Énfasis. ¿Es la verdad? Énfasis, lo que tú leíste es correcto con lo que tú quieres tratar de refutar. Lo Escucha, sé. No importa que tú leas el texto en cualquier versión. Ahora, si tú me vienes a dar una interpretación de la que le ponen abajo una coletilla de un gurú, mira, el gurú aquí, no, yo te quiero escuchar a ti y yo quiero que tú me escuches a mí. Hay un contexto histórico detrás de esa batalla o de cada batalla que vivió el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, pasando por el desierto, con todas las diabluras que hizo, con todo, le mataron niñas, le violaron niñas, le robaron. Pero énfasis, pero escúchame. Pero yo te estoy diciendo. Oye, yo soy un abusador, entonces tú vas a tu casa. Tú vas a tu casa y tú ves que están matando. Mi hermano, ¿qué tiene que ver la niña que no tiene que ver con eso? Que se la cogieron el pueblo. Pero escúchame primero. Pero no me metes ese force, porque pero ¿qué force? Yo te estoy diciendo. No me justifique eso. Pero yo no mataron un saco de niños. Ok, si el pueblo de Israel sí. Pero ¿qué tiene que ver la niña que mató el pueblo de Israel con eso? Es lo que él está hablando de venganza, de que Dios se vengó. Sí, pero la venganza. Que no se te olvide. No podemos sacar el Dios de justicia. Bueno. Entonces, vamos a hablar de venganza. Ok, ¿y la justicia dónde queda? Pero ¿dónde está lo equitativo? Ok, ¿dónde está la sabiduría que Salomón aplicó en su momento? Entonces, ¿por qué en ese momento no existió esa sabiduría divina? Para decir, espérate, esto no lo mate, que esto no tiene que ver. Por eso te dije a ti. Viólala a ella y mátalo a esto. ¿Cómo es esto? Énfasis. Ok, vamos a ver. Por eso yo te dije a ti, ese texto que tú leíste, aunque tú creas que es histórico o no, tiene un contexto histórico. Aunque tú creas que Moisés existió o no existió, pero hay un contexto histórico. ¿Tú sabías que yo leí el contexto de ese texto? Si yo te estoy planteando el texto pero es que yo te estoy hablando en sentido general. Yo no estoy diciendo que tú estás mal en tu contexto. Te dije a ti, lo que tú leíste es correcto, está ahí. Aparte de ese contexto, yo conozco esa historia, ya yo se la planteé anteriormente. Yo también, pero escucha, porque yo no te estoy refutando lo que tú dices, que es un force. O sea, tú leíste un force. Tú le llamas a la Biblia un force. Entonces, no, a la Biblia no, a la interpretación es bíblica de seres humanos. No estamos interpretando nada. Tú lo leíste textual y dijiste para el texto fuera de contexto es un pretexto. Pero déjeme terminar la idea. Mira, ya me duele la garganta. Escúchame. Mira, primero fue el pastor que se creó un mundo bíblico que es el que a muchos les gusta, pero a mí no. Entonces, mira esto, énfasis. Tú tienes razón en leer el texto, tienes razón en el contexto que le diste, porque lo leíste completo. Tienes razón en lo que tú estás presentando. A ti no te gusta. Mira, a mí no me gusta. Probablemente yo le diga a Dios, a mí no me gusta, pero tú eres Dios, yo no. Ahora bien, cuando yo te digo, seamos honestos con la historia, también tú tienes que ver, ¿y por qué? O sea, ponte tú como tú haces en los programas. Ahora bien, Dios hizo eso, no me gusta, qué malo, qué malvado ese Dios, wow, no. Pero ¿por qué Dios le hizo eso a esta gente? No, eso hay muchas contradicciones ahí. Entonces, escúchame. Entonces tú vienes y razonas y dices, ¿por qué Dios permite y ordena que un juicio que él emite sobre un pueblo se haga como ese pueblo le hizo primeramente a un pueblo pacífico que estaba tratando de llegar a una tierra, que estaba cruzando una serie de culturas, que fueron atacados primeramente? Y Dios dice, no olvidaré y vengaré lo que le hicieron a mi pueblo, ofendieron a mi nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ese Dios, que es justo, emplea justicia de esa manera? Entonces ya ahí yo te digo, aunque a mí no me guste ni a ti no te guste, énfasis, yo puedo entender tu queja, pero dime, ¿qué le vamos a hacer a un Dios que emite juicio y sentencia? Eso no es justicia. Pero espérate. Cuando nos vamos al principio. No, espérate. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Espérate, porque me está ligando dos cosas. No, espérate. Pero espera, tú me das tu. Porque tú me estás hablando de contexto. Y cuando nos vamos al contexto del pueblo de Israel, la primera vez que cayeron en esclavitud fue porque Dios lo quiso. Que le dijo, se lo profetizó. Pasaron por Egipto y le dijo, ustedes van a durar
tantos años esclavo y después yo lo voy a mandar a Moisés, la primera vez. Mira, todo lo que y después ahí viene la venganza, pero fuiste tú que me esclavizaste. A ver, señores, señores, cada vez que se vaya a hablar de la Biblia, de Dios, si usted va a meter la omnisciencia, perdió el debate ahí mismo. No, tranquilo. Tiene que sacar la omnisciencia, porque si metiste la omnisciencia, recuerda que Dios... Tú quieres quitar la omnisciencia. Es que Dios todo lo sabe. Sí, está bien. Dios es el alfa, el omega, el principio y fin. Si tú le pones la omnisciencia y tú terminas con la postura teológica de los calvinistas, yo te digo, bueno, pues tú eres un calvinista. Porque los calvinistas le dejan, Dios omnisciente lo hizo porque quiso, le dio la gana, quiso que la maldad exista y todo está en la soberanía de Dios y punto. Y se acabó. Yo creo que fue el ser humano, que Dios no tuvo que ver con eso. Ok, pero escucha, en esa postura, sí pasó, claro, sí pasó. En esa postura, énfasis, yo te veo como un calvinista. Entonces si tú me dices a mí, yo voy a quitar la omnisciencia, ¿por qué? O sea, ¿dónde choca la omnisciencia? Si al final... tú no vas a entender. Pero escucha, Carlos, una pregunta. Yo te entiendo, ¿con omnisciencia o sin omnisciencia? Pero ahí te está embotellando como da. Una pregunta, Carlos. A nivel Dios. El problema es que tú quieres defender un libre albedrío que deja a Dios como un dictador. Yo no estoy defendiendo. Ese es el punto. Escucha, yo no estoy defendiendo nada. Ustedes quieren pelear con Dios, no conmigo. ¿Yo? No. ¿Pero cómo con Dios? No conmigo. O sea, ustedes están diciendo. Es un forzador. Claro, ustedes están diciendo, a mí no me gusta eso de Dios. Pero yo te digo, pero ¿cómo de Dios? No. Señor Veloz. Es que usted quiere defender. Nosotros no creemos que eso fue Dios. Yo siempre te dije a ti. Lo primero que te dije a ti fue. Ok, ¿fue Dios o no fue Dios? ¿Quién fue? Lo primero que. Esa manipulación, deja tu falacia de paja. Esa falacia de paja. Si tú explícalo allá. Una pregunta. ¿Cuándo suave con Dios? Carlos. Si no fue Dios, no, porque nosotros no estamos en contra de Dios. Hay que tener el corazón muy una pregunta. Esas son tergiversaciones del tema. Mira lo que dice énfasis. Una pregunta para cerrar el ciclo del debate. Sí, porque tenemos que entrar en el liceo. Sí. Porque le dijeron Carlos. Bien. La pregunta es, según lo que yo estoy escuchando de lo que usted expresa. Uno habla así, pero no, aquí nadie está peleando. Nosotros hablamos así. Está bueno el debate. Según lo que usted expresa, desde el principio de todo lo que se ha leído, usted me está diciendo que el Dios de la Biblia es un Dios vengativo, porque pasó lo mismo con Eliseo, se vengó de los jóvenes también. Para entrar de una vez ahí a Eliseo. Óyeme, claro que es un Dios vengativo. O sea, claro que sí. Usted me está diciendo, porque al principio le hicieron algo a José y de ahí viene la esclavitud del pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios se venga de las injusticias. Rencorita. Lo que Dios el creador ahora estoy entendiendo lo que él dice. Un tipo que no explica lo que predica. El pana te manda esa vaina que no la aplica. Es que ahí mete la soberanía. Es que ahí entra la humanidad. ¿Cómo tú me vas a decir a mi Dios? Sí, tú tienes razón. Mandándote dedicarte así, no matarás, y lo voy a matar todo. Y en Juan 3:16 viene que él ama al mundo entero. Porque yo creo que está haciendo la pregunta a ver si ustedes se calman. Todos contra mí, no. No. Estamos abiertos a debate. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. No, pues yo no soy Dios, no te preocupes. Yo simplemente soy un siervo de él. Una pregunta, y no podría ser que hipotéticamente yo soy un cocodrilo. Algunas personas hayan justificado sus malas acciones diciendo que fue por orden de Dios. Eso es lo que yo creo. Eso fue lo que yo dije desde el principio. Porque esa es mi hipótesis. Entonces le pregunto, ¿no podría darse esa posibilidad? Por ejemplo, Santa Teresa, que tenía visiones, en la actualidad los científicos establecen que ella tenía visiones porque era epiléptica. No estoy diciendo que sea verdad o mentira porque yo no soy Santa Teresa. Sí. Pero ella decía que no era epilepsia, que ella ciertamente tenía visiones que venían de Dios. Las palabras, las órdenes que le daba a Juana de Arco, creo que fue, que decía también que era Dios, pero después decían que no, que ella era bruja, que estaba loca y la quemaron. Entonces, no podría darse. Puse ejemplos al azar, no estoy diciendo que fuera así, sino lo que he leído y he escuchado. No podría darse que personas hayan justificado su maldad diciendo que fue Dios. Hay personas que han justificado su maldad. Y al día de hoy lo hacen. Y que hayan sido compiladas en la Biblia, entendiendo en principio, cuando se hizo el primer concilio, de que se pusieron en la Biblia también entendiendo, quizá por ignorancia, de que fue Dios que mandó. Y estoy haciendo una pregunta de verdad, de verdad. Es una hipótesis. Ok, pero mira. Todo es una hipótesis, incluyendo la Biblia. La Biblia es una hipótesis. No, es que no puede ser una hipótesis si tú te vas a basar en el estudio. Sí, la Biblia es una hipótesis. No, tú le aplicas hipótesis a ella. No, lo que pasa es que por medio de la fe tú estás tratando de defender una creencia y argumentarla de una forma que no te va a cuadrar. La Biblia es una hipótesis. Usted conoce a Pedro. Enséñame una foto con Pablo. Enséñame una foto con Pablo. Enséñame, ¿verdad que no me la enseña? Tú eres más de ahí. No me vengas con tu cotorra que te dije que yo no soy Dani. Eso a Dani tú le metes eso. Men, si la Biblia no es una hipótesis, ¿tú sabes lo que no es una hipótesis? Tú estás dolido
por Dani, ya lo has mencionado 10 veces. Ok. Tú lo has mencionado 10 veces. No, quédate en énfasis. Lo que pasa es que esto es un debate. Tú ayuda Entonces, a Dani tú utilizas tu... No. tener el razonamiento tuyo, que es muy bueno. ¡Ay! Mejor ayúdalo. Lo que pasa es que tú utilizas tus argumentos en un debate. Y un debate, un debate consiste en estrategia, entonces. Ok, yo sé. Entonces, nosotros estamos aquí. Pero tú coges 10 minutos y me das 2. Eso no, lo que pasa es que tú estás redundando mucho, quitando mucha vuelta. Bueno, porque esos son mis argumentos. Entonces, déjame ver si entiendo algo. Este vaso, ¿tú lo estás viendo, este vaso? Sí, claro. Si yo hago esto ahora mismo, ¿qué pasó con ese vaso? Sigue estando ahí. Si tú te vas, tú puedes hablar de ese vaso, ¿verdad? Correcto. Normal, y tú lo viviste ¿verdad? Sí, tú no puedes hacer eso ni con Pablo, ni con Pedro, ni con Esteban, ni con Lucas, ni con Juan, ni con nosotros hablamos eso la semana pasada. Por lo tanto. Y tú me diste la razón cuando hablamos. Escucha, tú me diste la razón cuando hablamos de la fe histórica y dijiste, bueno, tú puedes cuestionar la historia. Tú mismo dijiste, sí, yo la cuestiono, pero está ahí. Yo te dije a ti. Entonces, si tú quieres cuestionar la historia, tú vas a tener que pasar por un proceso muy amplio para que la gente crea en la historia que tú vas a presentar. Lo primero que yo te dije a ti fue que por medio de la fe, la Biblia se cree por medio de la fe. Pero tú me estás hablando de un vaso, o sea, eso no es fe. Sí, no, ok. Yo salgo de aquí y lo Estás tergiversando el tema. Ahí estamos en afirmación, porque yo te estoy hablando a ti de que tú y yo podemos hablar de ese vaso que yo estoy bajando ahí, que yo lo agarré. Correcto. Ahora, si cuando hablamos, ejemplo, cuando hablamos de que si yo cuántos miles de millones de años atrás, nosotros, a ti te pueden presentar una prueba, ejemplo, de que los dinosaurios existieron. Pero nosotros podemos ver la prueba. Ahí hay una prueba de que los dinosaurios existieron. Hay una interpretación. A ti te demuestran que los dinosaurios existieron, pero tú no lo puedes afirmar. O tú tienes un dinosaurio en tu casa. Pues si tú lo quieres, ¿cómo es llamativo? Con la fe no se afirma. Óyeme, por eso te dije, te lo voy a volver a repetir. Tú dices que yo te quiero hablar bonito. Yo te quiero dar la razón. No, pero tú lo estás en modo. Tú tienes que meter la vaina. Tú estás en modo. En modo violador de conejo. ¡El hombre! Exacto. ¿Cómo tú metes los dinosaurios? Tú estás en modo Super Saiyajin. Mira, Super Saiyajin. Los dinosaurios más real que la historia bíblica. Mira esto, mira. No, pero mira lo que. Se ahogaron en el arco. Mira lo que. Entraron, no cabían, eran muy grandes. No cabían por la puerta. O era galáctica la puerta, abría para arriba. Yo creo que esos animales no. ¿Cómo que no? No, esos animales. Mira. Dios lo quiere, está más pterodáctilo, tiranosaurio rex, triceratops, tranquilo ahí. Amansa si entra en fila. Mató a todito. No, por venganza. Para hablar de no hablemos de taxonomía de dinosaurios, eso lo tocamos en otro tema. Cuando hablemos de evolución, tocamos ese tema. Yo creo que ahí es que tenemos que tocar. Eso en evolución hablamos de eso. A ver los pros, los contras, que dicen los científicos que han probado que no, cuáles son los huesos. Todo eso yo te lo voy a traer con evidencia. Ahora, nos mantenemos en Biblia. ¿Cuánta ciencia apoya la evolución? Yo te dije a ti, la fe histórica es una fe que, por ejemplo, tú me enseñas ese vaso, lo que hablamos. Si hay gente que no ha visto el programa, hasta que salga, yo puedo contar lo que hablamos en el programa y lo de fuera del programa que no se grabe. Y la persona me va a decir, ¿y tú estuviste con énfasis, con JR, con la amiga? Sí, ellos me hablaron, me dieron pizza. ¿Y cómo yo creo eso? Yo no creo eso. Bueno, esa es una fe histórica. Yo le digo, pero yo cogí para allá, eso está ahí. Imagínate entonces ese cuento de fe histórica que vivimos nosotros, aplícaselo a miles de años después. Y que yo quiera registrar lo que hablamos aquí adentro y allá afuera. Yo que lo lea, entonces, en miles de años te van a decir lo mismo. Oye, tú eres duro. Eso es esto. Pero por tu casa. Entonces, tú me diste la razón y dijiste, es cierto, hay una fe histórica. Ahora, la fe sobre la Biblia es algo que tú lo mantienes por fe en esa historia que se cuenta ahí. Énfasis tiene todo el derecho de decir, yo no creo en Moisés. Eso que dice ahí que Dios lo mandó, en realidad no fue Dios. Lo que él te está diciendo es que tú no lo puedes afirmar con esa fe. Pero, amigo, yo no he afirmado. Que redunda mucho. Mira, yo no he afirmado, pero es que yo no he afirmado ni negado nada. Ahora, si tú me dices por fe tú lo crees, yo te digo que sí. La fe, el creer, no es una afirmación sobre la base de una comprobación. Eso es lo que él está diciendo. Tú no me lo puedes comprobar. Coge el DeLorean de Volver al Futuro, la película. Móntate ahí con énfasis y vayan a verlo. Yo no estoy argumentando eso. Te estoy diciendo mi fe me tiene a mí a creer exactamente lo que me dice eso. Énfasis no está obligado a tener mi fe. Él puede tener la de él y decir, Moisés no existió. No me gusta esto, pero es lo que dice ahí. Esto es lo que dice ahí. Yo me baso a eso. Ahora tú me preguntas. Yo como su abogado colaboro con él, ¿verdad? Es su fe. Es mi fe. Es la de él. Es la de él. ¿En qué momento yo le he dicho énfasis? Tu fe yo no la quiero. Te la voy a arrancar de tu corazón y me la voy a llevar a... Tú eres bueno. Estás haciendo lo mismo que hizo Dani. Ahora bien, ahora yo te dije a ti. Yo te dije a ti. Va a llegar un momento en que tú le vas... Digo, si tú crees eso, oye cómo te lo voy a poner. Yo sé que el amigo aquí no lo cree. Él está quitado de eso. Pero a ti, mira, va a llegar un momento en que a lo mejor tú le vas a decir, Dios, aquí vine con este texto, mira. Ese no fuiste tú.
Eso que está ahí es una pura mentira que nos dieron a nosotros. Y yo dije que ese no eras tú. ¿Qué tú me dices de eso? Porque, espérate, déjame terminar. Yo no le digo a Dios, yo te lo digo a ti mejor. Pero espérate, un ejemplo, exacto. No, pero no, porque yo no soy Dios. O sea, tú me quieres achacar eso a mí. No es a mí, es tu fe y la mía. Yo te estoy dando mi postura, tú no estás obligado a comprarla, ni yo a comprar la tuya. Ahora bien, cuando tú y yo nos toque, si eso existe de verdad, si es como yo lo creo plenamente, y yo sé que tú también, lo único que tú estás buscando la manera bonita, cómoda, del Dios que tú concibes, y yo lo respeto eso. Dice la palabra retener lo bueno y desechar lo malo. Y yo retengo el Dios de justicia y de amor. Ahí es que voy. Tú vas a tener esa oportunidad, por fe lo creemos, porque ahí sí estamos de acuerdo. Sí, yo no tengo que tener oportunidad de que Dios me aclare nada. Está bien. Dios no me puede aclarar nada, pues yo creo. No, yo sí quiero que me aclare, sí. Escucha, exacto, JR a lo mejor. Claro, yo voy a hacer pila de preguntas. Mira. Yo espero que me dejen entrar con una mascota pero para que me contesten un millón de cosas. Con esto cierro, mira, lo que te estoy diciendo es, esas cosas que a ti se te hacen incómodas, que yo te dije a ti también, mira, yo lo veo incómodo. Ahora, como yo creo en esto, yo creo en la soberanía de Dios, yo creo que Dios es el Todopoderoso, es el que juzga, es el que hace lo que le da su gana en esa parte. Y como ustedes usaron el término subjetivo, a lo mejor eso es una justicia para mí. Y a lo mejor para ustedes no, porque es subjetivo. ¿Entiendes? Como es algo subjetivo. No, Force, que ya no te la compramos ya. Bueno, pero comenzaste bien, pero ya, no se la compre a la Biblia. O sea, yo sé que toda esa parte de la Biblia iba bien, pero ya. No toda la Biblia es inspirada. Señores, por favor. Pero la Biblia dice que sí. Y Pablo dice que no. Déjenos los comentarios. Pablo dice que no es inspirada. Que por cierto, Pablo dice que no es cierto. Toda escritura es inspirada por Dios. Pablo dice, esto lo digo yo, no el Espíritu Santo. Dice, Mi vida es muy eso difícil no dice en que lo este dice. programa. Sí, sí, hay una parte que dice, Pablo dice. En ese texto Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. No, Pablo. No en una opinión de él. No, Pablo, más adelante. Pablo lo que dice es en el matrimonio, que dice, si el hombre se está quemando para fornicar, mejor le sea. ¿Quién inspiró eso? Vamos a dejar que lo estudie eso de Pablo, que lo dice. Vamos a dejar ahí para que lo estudie. O sea, donde dice toda escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, no, la escritura no es inspirada por Dios. ¿Qué toda escritura? Porque hasta ese tiempo, ¿qué escritura se tenía? La escritura de la que se hablaba no es esta escritura. Oye, tú vas a la iglesia del pastor. Yo no voy a iglesia. Tú sabes que es conveniencia. Pero que usted va a la iglesia del pastor, el que estaba aquí. Seguramente tú vas a la iglesia, pero está bien. Señores, por favor, déjenos en los comentarios si en un próximo segmento con Veloz quieren que toquemos el tema de la evolución o quieren que toque de los dinosaurios o quieren que toquemos lo que estaba estableciendo Rocky Pocky sobre Pablo. Y por favor, no se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales. Pastor, ¿quiere que le diga algo? Que no es pastor, él no es pastor. Usted estás forzando. Usted ve todo eso que usted dijo, un 95% de lo que usted dijo hoy. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es penoso.